Continúa nuestro diálogo y Luis Vergés estaba perfilando el acosador y su familia, el niño acosador y su familia, así que por favor continúen. Bien, entonces fuera de lo que es el estilo represivo, autoritario y permisivo de los padres, estos niños tienen también cualidades individuales o particulares, por ejemplo, impulsividad, que es esa tendencia a reaccionar sin meditar previamente lo que se hace. Estos niños tienden a la obsesión por el control, el sometimiento del otro. Tienen una regulación moral muy pobre, o sea, no han incorporado la idea del respeto al derecho al otro. Y también son niños... Eso viene siempre de la familia, o sea, el niño que no respeta viene de una familia donde eso no se conoce. Y ahí viene también la validación por los mismos entornos educativos, donde las figuras de los docentes no inspira autoridad. Nosotros encontramos en el estudio también que hay un problema muy serio, donde hay muchos niños acosadores, hay también docentes que no se sienten autoridad. Entonces hay un tema de liderazgo en el docente. Exacto, hay un tema de liderazgo donde si yo tengo en el aula niños que son acosadores y como Luis ya planteaba, tienen un perfil, tienen una serie de características, pero muchos de esos niños actúa y el docente tal vez no le pone la atención debida porque no tiene las herramientas para hacer las intervenciones. Tal vez no siente, que el estudio así lo refleja, Altagracia, no tiene el apoyo de la dirección. O sea, cuáles son las medidas o las normas que tiene el plantel académico, donde yo no puedo actuar porque de una vez voy a recibir la invalidación de parte de la dirección porque el papá o porque la mamá también vienen y me van a acosar. Luis hablaba de las características de los niños acosadores, pero también hay una característica, tienen bajo nivel ellos de empatía, de conectarse con las necesidades de sus compañeros. Estos niños por lo regular no son colaboradores ante las necesidades de los compañeros. Puede tener un coeficiente intelectual estable, puede ser un buen estudiante, porque pensamos muchas veces que el niño que es acosador es mal estudiante. No necesariamente. Podemos tener un líder, entre comillas, líder de los que son observadores y tener buenas calificaciones, sin embargo tiene bajo nivel de empatía con sus iguales, que es otro de los temas importantes de la investigación. Cómo se actúa a través con las edades más o menos iguales y entre grupos. Un grupo de observadores, tanto pasivos como activos. Cuando tú estás hablando, Ivonne, hay como demasiado elemento, a uno le da casi brega agarrar. Tú tienes un maestro sin liderazgo en el aula. Un maestro sin soporte, o sea, un maestro que no se siente que tiene ni soporte de la familia ni de la dirección. O tú tienes un maestro que se acomoda y que simple y llanamente es permisivo. Que lo queme la vida. Puede darse. Se puede dar esa combinación. Y además de la combinación, hay un elemento o un actor que uno tiende a desconocer, porque normalmente pensamos en el acosador y en la víctima, y no pensamos en el observador. El observador es muy importante, porque el observador muchas veces es otro niño que tiene 3 o 4 posturas distintas, o una postura pasiva. Fíjate en los videos que vimos aquella vez. Hay siempre niños rodeando al grupo. Rodeando al grupo, y algunos se mantienen indiferentes, como que no le importa lo que está pasando. Pero también hay niños que son activos, tratando de impedir que los acosadores acosen a otros niños. Que son los menos. Esos son los menos. Pero hay uno que para mí es el más peligroso de todos. Es lo que se llama el acosador asistente, que es el agitador. Es el que le instiga al acosador. El que dice dale. Exacto. El que pone la plumita en el medio cuando ya hay una situación de escalamiento, de tensión. Entonces ese es el que aporta el detonante final. Y una de las políticas que nosotros estamos recomendando en los centros educativos es que exista un régimen de consecuencias, no tan solo para el acosador, sino también para los acosadores asistentes. Pero para eso, Luis, y es válido la propuesta, se necesita un maestro que tenga un control del aula para saber lo que están haciendo los distintos actores. Mira, yo puedo tener Altagracia. Sabemos cómo es el sistema educativo privado. Tienen unos contenidos
tienen que llevar al grupo a un ritmo que muchas veces no va acorde con las necesidades morales que tienen los niños a través de su sistema familiar. Yo puedo tener en el aula un docente que carece de habilidades para controlar. Bien, por ejemplo, los docentes de idioma, que son extranjeros la mayoría, tienen pocas habilidades para controlar la disciplina y reciben también acoso de parte de sus estudiantes en plena aula, porque este dato también el que encontramos es que en los centros privados el acoso se da dentro del aula también. Entonces, si yo tengo un docente que tiene bajo nivel de habilidades para poder disciplinar a su grupo, y yo tengo un departamento de psicología, entonces los psicólogos de los centros tienen que acompañar y brindarle las herramientas a esos docentes que dominan muy bien sus contenidos, porque yo puedo dominar perfectamente el francés, perfectamente la matemática, pero tengo dificultad para dominar la disciplina. ¿Cuánto influyen las competencias del maestro o del que lidera? Porque el tema de los estándares en las escuelas, yo nunca he sido maestra, mi docencia ha sido a nivel universitario, pero una de las cosas que uno hace como docente es tratar de establecer un contacto con los estudiantes de manera que el estudiante esté centrado en la propuesta académica cual que sea, ¿no? Yo no sé en el caso de los niños si más o menos se orienta en la misma cosa, pero puede el control en términos, no sé, intelectuales del maestro influenciar en disminuir los niveles de violencia. Sí, claro que sí. De hecho, una rigidez en la clase que no tome en cuenta las necesidades de los niños según su edad, pues evidentemente influye en el acoso, en la indisciplina. ¿Por qué? Porque es también una forma de violencia, el no tomar en cuenta las necesidades para planear lo que son los contenidos. Yo me pongo a pensar, ¿cómo reconoce un niño que está siendo prosocial, que está siendo sensible, que está siendo empática? Porque no hay una manera de premiar eso. A los niños solo se le premia o se le quema en función de contenidos académicos. Entonces eso es parte de lo que tiene que cambiar. Y algo importante... Lo que están planteando ustedes es que haya un premio afectivo. Claro, y los premios afectivos son así como se llaman. Señor, hasta una felicitación pública a un niño porque fue solidario con otro, eso es necesario. Asumimos nosotros que eso es normal. Ah, no, porque eso es lo que el niño tiene que hacer. Sí, pero el niño tiene que saber que públicamente esa es una cualidad apreciable, que socialmente eso se valora, y que eso es tan importante como sacar una nota. Pero más importante todavía es hablar de un planteamiento integral de programas, porque de las investigaciones muchas veces tenemos la queja que se quedan engavetadas. Siempre. Y no se convierten en programas. Aquí nosotros tenemos una serie de observaciones, como por ejemplo, formar estos niños, que ahora hay una metodología que influye favorablemente para prevenir los conflictos y el acoso a nivel de las terceras partes neutrales. Niños que tú puedes formar como mediadores de conflictos. Y los mismos acosadores dijeron ahí que ellos quieren dejar de ser acosadores en un 72%. O sea que el niño agresivo se siente molesto consigo mismo. No quiere ser así, pero ¿sabe qué dicen ellos? Exacto. Ellos dicen en primer lugar, yo soy así porque a mí me lo hicieron. Yo soy así para que me respeten. Yo soy así porque si no soy así, entonces me lo hacen a mí. Exacto. Fíjate la creencia y los errores. Esas creencias son creencias culturales o son producto de su propia experiencia. Su propia experiencia. Y creencias culturales también, porque también se lo socializa. Pues, por ahí anda el corte del ADP de San Francisco de Macorís, que decía que el niño que no pelea es gallina. Así es. Y ese es un dirigente magisterial. Que fue docente. Sí.
Entonces estamos validando la conducta violenta. Y es el punto que el docente y el psicólogo del centro educativo tiene que realmente enfocar en sus estudiantes de que la violencia con violencia no tiene una solución. Nosotros hemos estado hablando y ustedes empezaron a hablar de ese acoso psicológico. ¿Cómo pasa el acoso psicológico que resulta en una violencia intensa a la violencia física? Bien, el paso precisamente es la misma ruta prácticamente en la mayor parte de las situaciones. Cuando hay acoso psicológico, el agresor en este caso comienza a insensibilizarse y a objetivar, ya deja de subjetivar, deja de ver a la víctima como un ser humano, lo ve como una cosa. Y entonces así lo trata. Entonces llega un momento, por eso nosotros hablamos de romper la cultura del silencio. El silencio es el mejor aliado del verdugo. Cuando hay silencio, el verdugo alimenta su conducta porque se va insensibilizando cada vez más, que es lo mismo que pasa con los feminicidios. El feminicidio no ocurre de un día para otro. Es una escalada. Entonces al final viene ese resultado. De hecho, la violencia física también tiene violencia psicológica por las huellas que deja, las secuelas que deja, a nivel de los traumas, a nivel de la depresión, a nivel de la ansiedad. Muchas víctimas incluso intentan suicidarse. Bueno, pues entonces se va dando ese tránsito. Por eso nosotros sugerimos también que lo primero que hay que intervenir no es lo último, que es la violencia física. Lo primero que hay que intervenir es el acoso psicológico, porque el que acosa psicológicamente puede llegar un momento que puede llegar a violentar. ¿Cómo identifica el maestro o la maestra, si es que tiene las competencias para ello, ese brote, esos niveles iniciales de violencia? Bueno, lo primero es las manifestaciones de burlas, sarcasmo, apandillamiento, o sea, cuando se van agrupando para generar una presión, un hostigamiento hacia un niño. Los bloqueos. Exacto, los bloqueos. Ojo, los comentarios sexistas, los comentarios racistas, esos son códigos de adultos que pasan a los niños. Que pasan a los niños, y los niños en sus relaciones de iguales entonces lo transmiten. La impulsividad, esa reactividad que tiene el niño, donde no se nota una mediación de un pensamiento en sus acciones, esas son señales muy, pero muy importantes. Mientras más temprano es la conducta de este tipo, peor es el pronóstico y más temprano hay que intervenir. Porque cuando estas conductas se repiten y el niño se convierte en un reincidente a temprana edad, eso probablemente amerita una intervención que salga incluso de la estructura escolar. A veces hay que referir a estos niños a terapia, porque la estructura interna de los colegios muchas veces no pueden asimilar un tratamiento para estos niños, entonces hay que referir. Entonces esas son señales muy, muy importantes. Mientras más duración tiene la conducta, mientras más frecuente es y mientras más intensa es, más severidad tiene y más peligro representa. Me preocupa sobremanera el hecho de que una de las conductas fundamentales del niño y la niña sea también un indicativo de esta capacidad de acoso, porque el niño y la niña normalmente son muy gregarios y lo primero que hace es integrar grupos. Entonces, cuando la integración, ser parte de un grupo, es un indicativo de una conducta, dañina, y cuando es parte de la conducta propia de la edad. Sí, mira, Altagracia, muchas veces algunos niños entran en grupos, como decía ya Luis en los resultados, para sobrevivir. O sea, yo no estoy de acuerdo con las conductas que está teniendo fulano. Como las pandillas callejeras. Exactamente. Pero para yo poder sobrevivir, tengo que entrar en esa dinámica, para que a mí no me pase, o para que ellos me defiendan a mí de alguna conducta. Ese es el concepto de la pandilla. Entonces yo tengo que entrar ahí. Pero hay un dato importante, Altagracia. La tasa más elevada de quienes reciben acoso escolar son los varones. Ahora bien,
el acoso psicológico es más elevado. Las niñas reciben más acoso psicológico de parte de sus iguales o de parte de otros compañeros que los varones. Sin embargo, la violencia física, en este caso el acoso físico, quienes más lo reciben son los varones. O sea, para que tú veas cómo el género influye hasta en los grados de recibir acoso, independientemente yo tenga o no tenga una condición que llame la atención. Y es algo muy importante. Y hay acoso entre géneros, o sea, niñas que acosan niños, niños que acosan niñas. De hecho, es uno de los ítems que teníamos era, los acosadores siempre son varones. Y la respuesta en su gran mayoría especificaban que no. También hay niñas que son acosadoras. O sea, que no podemos tener un letrero de que solo son las niñas las que acosan o solo son los niños. Puede ser el género independientemente, hembras o varones. Lo que más cambia es el método. Los varones se acosan más con la violencia física. Las niñas más con la parte psicológica. Quizá que las mujeres somos más... Sí, por la misma socialización de género. Es una misma lectura de lo que pasa en los adultos. O sea, nosotros vemos que la mujer no se caracteriza por la violencia física en nuestra cultura y históricamente ha sido así. Históricamente ha sido así. Es muy valioso el... Pero los casos que hemos tenido que han trascendido en los medios de comunicación son niñas. Como víctimas. Sí, como víctimas. Como víctimas, sí. Pero niñas con niñas también. Y niños con niños. Y niños con niñas. Las víctimas siempre han sido niñas. Solo que se visibilizan algunos. Bien, que también estamos llamados a no hacer una tormenta de exponer realmente el evento, sino buscarle las soluciones. Porque uno de los casos estábamos más preocupados por el agresor, o sea, por el violento como adulto y no por la menor, incluyendo el sistema educativo, donde tenían mayor preocupación en qué iba a hacer ese adulto y no qué podemos hacer para que este adulto no continúe, pero para sacar a esa niña. Y el niño o la niña víctima de abuso, porque quizás ustedes dijeron al principio que el niño o la niña no se lo cuenta a su familia. ¿Cómo identifica el padre, la madre? Si el niño y la niña no lo cuentan, que su hijo es víctima de estos niveles de abuso y de acoso que pueden terminar en la violencia. Muy buena. Es una buena pregunta, sobre todo, y no tan solo para padres, sino también para los mismos docentes y el sistema educativo. Lo primero es que la conducta del niño cambia. Cambia porque se irrita más fácil o porque se aísla, tiende a la tristeza, tiende al desgano, comienzan a fallar facultades como la memoria, la atención, está el tema del sueño. Los niños, estos síntomas entran ya dentro de una categoría biológica, físico-biológica, son muy importantes cuando el niño o come demasiado o come poco, o duerme demasiado o duerme poco. Eso es lo que llamamos hipersomnia, cuando duerme mucho, insomnio cuando duerme poco. Los padres conocen a sus hijos y comienzan a tener un referente de cambio. Ven acá, pero si mi hijo es dormilón, ¿por qué ahora no está durmiendo? Si mi hijo no es malcriado, ¿por qué ahora está malcriado? Si mi hijo es tranquilo, pacífico, ¿por qué se altera por cualquier cosa? Si mi hijo era estudioso, ahora ¿por qué no quiere hacer la tarea? Le encantaba ir a la escuela, ahora resulta que no quiere ir. Pero cuando le pregunto, me dice, yo no sé, yo no entiendo. Papi, déjame quieto. Tengo sueño, déjame dormir. Algo está pasando. Entonces es ahí donde nosotros recomendamos que se haga un descenso, que se vaya a la escuela, que se indague, que se converse, se pregunte. Pues muchísimas gracias a Luisa Ivonne.